Cuando Justo Milla descubrió la presencia de Morazán en el sur de Honduras, rápidamente se trasladó con sus tropas a Tegucigalpa, donde estableció su cuartel general. Por este tiempo, Mariano Prado, en representación del gobierno de El Salvador, con el propósito de evitar que el coronel Justo Milla y sus tropas invadiesen el departamento de San Miguel, envió una columna de 400 hombres. Estas tropas chocaron con las de Milla en Sabana Grande el 28 de septiembre de 1827. Al ser estas derrotadas, sus sobrevivientes se dirigieron a Choluteca, reuniéndose ahí con Morazán, Remigio Díaz, Román Valladares y el militar liberal y exsoldado de Bolívar, Narciso Benítez. Posteriormente, las tropas de Morazán se dirigieron a Tegucigalpa y a las 9 de la mañana del 11 de noviembre, Morazán y sus hombres se enfrentaron al ejército del coronel Justo Milla en La Trinidad. El primer movimiento de las maniobras lo realizó el coronel Ramón Pacheco, al mando de su destacamento. Este se posicionó para defender la avenida que conduce de Ojojona hacia el Valle de la Trinidad. Mientras tanto, el coronel Remigio Díaz, al mando de un destacamento de 150 hombres, se movió siguiendo la orilla de la quebrada de Zicatacarta, rumbo noroeste de Ojojona, en el Valle de la Trinidad, y atacó la retaguardia enemiga. A su vez, el general Morazán junto al coronel Román Valladares, al mando de otro destacamento de la fuerza aliada, rodean el cerro Caranguije y atacaron el flanco derecho de las fuerzas federales. Después de 5 horas de intensos combates, las tropas federales de Milla fueron aplastadas por los hombres de Morazán. Milla y algunos de sus oficiales sobrevivieron y huyeron del campo de batalla. Tras esta victoria, Morazán marchó a Tegucigalpa, donde hizo su entrada triunfal. Con el objeto de pacificar el país, Morazán envió 200 hombres a cargo de Remigio Díaz sobre San Pedro Sula, con el encargo de tomar la población, lo que cumplió a cabalidad después de derrotar el 26 de enero de 1828 a las tropas del sediciente jefe de Estado de Honduras, José Jerónimo Zelaya, impuesto por Justo Milla, y de sus parciales que se habían posesionado del castillo de Moa. De igual forma, el coronel Ramón Pacheco, español, fue enviado a Gracias con otra columna de 200 hombres, con instrucciones de adueñarse de la plaza y amenazar la vía de los Llanos, así como de replegarse a San Salvador, en ese tiempo sometida a las fuerzas federales de Arce. Este militar luego se pondría a disposición de los serviles y combatiría a Morazán. El coronel José María Gutiérrez quedaría a cargo de la plaza de Tegucigalpa, y Morazán se dirigiría a Comayagua, la cual fue ocupada sin resistencia. Después de su victoria en la Trinidad, Morazán surgió como el líder del movimiento liberal y llegó a ser reconocido por sus habilidades militares en toda América Central. Por estas razones, Morazán recibió llamados de ayuda de los liberales en El Salvador. Al igual que en Honduras, los salvadoreños se opusieron a los nuevos congresistas y otros funcionarios del gobierno federal elegidos por el decreto emitido el 10 de octubre de 1826. Los salvadoreños exigieron la restitución de los antiguos líderes políticos, pero el presidente Manuel Arce argumentó que esta medida era necesaria para restablecer el orden constitucional. En 1827, el gobierno de El Salvador respondió por la fuerza militar. Tropas salvadoreñas marcharon con rumbo a Guatemala con la intención de tomarse la capital de la República y bajar de la silla al presidente. Pero el mismo presidente Arce tomó el mando de sus tropas federales y derrotó a los salvadoreños en la madrugada del 23 de marzo en Arrasol. La división salvadoreña se dispersó y los jefes huyeron. El campo quedó sembrado de cadáveres, prisioneros, armas, municiones y equipaje. Luego de estos sucesos, el presidente Arce ordenó a 2.000 tropas federales al mando del general Manuel de Arzú para ocupar El Salvador. Este evento marcó el inicio de la guerra civil. Mientras tanto, en Honduras, Francisco Morazán aceptó el desafío propuesto por los salvadoreños. Le entregó el mando a Diego Vigil como nuevo jefe de Estado de Honduras y se fue a Texigua, donde se preparó y organizó sus tropas con miras a la campaña militar salvadoreña. En abril de 1828, Morazán se dirigió a El Salvador con una fuerza de 1.400 hombres. Este grupo de militantes, conocido como el Ejército Protector de la Ley, se componía de pequeños grupos de hondureños, nicaragüenses y salvadoreños que aportaron sus propias herramientas de guerra. Mientras que el ejército salvadoreño se enfrentaba a las fuerzas federales en San Salvador, Morazán se colocó en la parte oriental del estado. El 6 de julio,
Morazán derrotó a las tropas del coronel Vicente Domínguez en la hacienda del Gualcho. Morazán en sus memorias describe la batalla de esta forma. A las 12 de la noche emprendí mi marcha con este objeto, pero la lluvia no me permitió doblar la jornada y me vi obligado a aguardar en la hacienda de Gualcho a que mejorase el tiempo. A las 3 de la mañana, que el agua cesó, hice colocar 2 compañías de cazadores en la altura que domina la hacienda, hacia la izquierda. A las 5 supe la posición que el enemigo, ocupaba. No podía yo retroceder en estas circunstancias. No era ya posible continuar la marcha sin grave peligro por una inmensa llanura y a presencia misma de los contrarios. Menos podía defenderme en la hacienda, colocado bajo una altura de más de 200 pies que en forma de semicírculo domina a tiro de pistola el principal edificio, cortado por el extremo opuesto con un río inaccesible que le sirve de foso. Fue, pues, necesario aceptar la batalla con todas las ventajas que había alcanzado el enemigo. Hice avanzar a los cazadores sobre el enemigo para detener su movimiento, porque, conociendo lo crítico de mi posición, marchaba sobre estos a paso de ataque. Entre tanto subía la fuerza por una senda pendiente y estrecha, se rompió el fuego a medio tiro de fusil, que luego se hizo general. Pero 175 soldados bisoños hicieron impotentes por un cuarto de hora los repetidos ataques de todo el grueso del enemigo. El entusiasmo que produjo en todos los soldados el heroísmo de estos valientes hondureños excedió al número de los contrarios. Cuando la acción se hizo general por ambas partes, fue obligada a retroceder nuestra ala derecha y ocupada la artillería ligera que la apoyaba. Pero la reserva, obrando entonces por aquel lado, restableció nuestra línea, recobró la artillería y decidió la acción, arrollando parte del centro y todo el flanco izquierdo, que arrastraron en su fuga al resto del enemigo, dispersándose después en la llanura. Los salvadoreños auxiliares, que abreviaron su marcha al ruido de la acción con el deseo de tomar en ella, llegaron a tiempo de perseguir a los dispersos. Morazán se mantuvo peleando alrededor de San Miguel, derrotando a cada pelotón enviado por el general Arzú desde San Salvador. Esto motivó a Arzú a dejar al coronel Montúfar a cargo de San Salvador y a ocuparse personalmente de Morazán. Cuando el caudillo liberal se dio cuenta de los movimientos de Arzú, salió rumbo a Honduras a reclutar más tropas. El 20 de septiembre, el general Arzú estaba cerca del río Lempa con 500 hombres en búsqueda de Morazán, cuando se enteró que sus fuerzas habían capitulado en Mexicanos y San Salvador, ya que El Salvador se encontraba sitiada por fuerzas federales. Una vez en Tegucigalpa, Morazán ordenó a José Antonio Márquez y a su fuerza a recuperar Comayagua, la cual se encontraba en poder de la facción de Ocoteca y sus jefes. El 11 de agosto de 1828, la capital de Honduras fue atacada y tomada por Márquez. Con esto, se hundieron las esperanzas que alentaban José Jerónimo Zelaya, Justo Milla y la reacción guatemalteca. Mientras tanto, Morazán regresó a El Salvador con un ejército respetable. El general Arzú, fingiendo enfermedad, regresó a Guatemala, dejando sus tropas bajo el mando del teniente coronel Antonio de Aycinena. El coronel y sus tropas marchaban con rumbo a territorio hondureño, cuando fueron interceptados por los hombres de Morazán en San Antonio. El 9 de octubre, Aycinena se vio obligado a rendirse. Con la capitulación de San Antonio, El Salvador quedó finalmente libre de tropas federales. El 23 de octubre, el general Morazán hizo su entrada triunfal en la plaza de San Salvador. Unos días más tarde, marchó hacia Ahuachapán para organizar el ejército con miras a la liberación del territorio guatemalteco y restaurar el orden constitucional. En Guatemala, los liberales de la Antigua, acaudillados por el jefe político de dicha plaza, Sebastián Morales, se pronunciaron en contra del gobierno conservador, que en Guatemala presidía el fanático clerical Mariano Aycinena, como sustituto de Manuel Arce, y el mismo que ordenó quemar los libros que no eran del agrado de Ramón Casaus y Torres.